Muy buenas noches. Estamos en su programa El Bloque de Entrevistas a través de su canal HHTV Noticias y su plataforma principal HHTV Medio de Comunicación. Estamos en la época de elecciones, estamos en elecciones 2026, estamos entrevistando a candidatos. Hoy es nuestro tercer candidato. El invitado de hoy es médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido gestor público, ha sido expresidente del cuerpo de peruanos, cuerpo médico de quemaduras, tengo entendido, de la Sociedad de Quemaduras, del Hospital Loaiza, médico cirujano plástico. Bueno, como invitado tenemos al doctor Walter Navarro. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias, Cris, por la invitación a tu programa tan visto, bloque de entrevista de HHTV. Y bueno, sí, es cierto, en mi caso particular tengo más de 20 años de experiencia en la gestión pública. Estudié en San Marcos, luego hice mi especialización fuera del país, estuve en Argentina y Brasil, regresé y entré al Hospital Arzobispo Loaiza en el año 2000. Posteriormente, en el 2001, hubo un desastre de mesa redonda que me tocó dirigirlo y fue una experiencia bastante dramática, pero grata porque logramos sacar adelante el tema de los quemados. Fue un tema político, con mucha política por dentro y permitió incluso que levantara la popularidad de ese momento de Toledo, que estaba muy alicaída. Y luego, bueno, vino una formación como politólogo, hice políticas públicas y gobierno en el Instituto de Gobierno de García, luego fui asesor de 2 ministros y el año pasado estuve como asesor principal de la Comisión de Salud del Congreso de la República, he sido presidente del Cuerpo Médico de Loaiza y he sido jefe de servicio de cirugía plástica y quemados. Así como verá, hay una amplia experiencia y un recorrido extenso durante toda mi carrera en la gestión pública. Sí, bueno, tiene experiencia adecuada para, obviamente, en el tema de salud. En este caso se está postulando para diputado y hay que recordar que los diputados se encargan de legislar, fiscalizar, ¿no?, al Ejecutivo. En este caso, doctor Walter Navarro, vamos a hablar un poquito de historia. En la época usted postula por el partido aprista. La parte positiva de lo que hizo en el segundo gobierno del expresidente Alan García, lo menciono porque está relacionado a su carrera, ¿no? Sobre el Instituto Nacional Cardiovascular, ¿no?, que se fue creado justo en el segundo gobierno de Alan García. Y bueno, en el gobierno de Alan García también hubo inversión privada, un fuerte crecimiento económico, también hubieron tratados de libre comercio, también se hizo la línea del Metro 1, y como siempre en cualquier gobierno hay pros y contras, ¿no?, lo bueno y lo malo. En este caso hubieron denuncias de enriquecimiento ilícito, ¿no?, aparte del baguazo del 2009. Doctor, en base a esa historia positiva y negativa que tenemos del partido aprista, obviamente ahí se continúa pues lo positivo y se trata de evitar, en este caso, lo que en todos los gobiernos siempre ha existido, ¿no?, lo que es el enriquecimiento ilícito, la corrupción. El pueblo está harto de la corrupción y eso lo hemos visto en el último gobierno interino del presidente Gerí. Entonces, como el pueblo ya necesita un cambio, y voy a mencionar algunos detallitos para reforzar a lo que voy. Como bien dice la tercera ley de Newton, ¿no?, a una acción existe una reacción. Entonces usted está postulando como diputado por un motivo. ¿Cuáles han sido sus motivos principales para postular a diputado? Cris, primero quiero comentar que el segundo gobierno de García es quizás el mejor gobierno de los últimos 50 años, porque han habido más de 150.000 obras que se realizaron, no solamente en salud, porque también tenemos que mencionar el INCOR, el Hospital del Niño de San Borja,
tenemos una serie de hospitales que se inauguraron en el interior del país y que gracias a esos hospitales se pudo sostener el tema de la pandemia, porque lamentablemente después del gobierno de García casi no se construyeron muchos hospitales y menos centros de salud. Entonces, y además no nos olvidemos que la economía creció como nunca había crecido en la historia del Perú y con una disminución de la anemia a niveles bastante importantes, como también en la historia nunca había descendido, más de 14 puntos en los índices de anemia. Así que yo creo que hubieron muchísimas cosas positivas, muchísimas, y por eso creemos y consideramos que el gobierno de Alan fue uno de los mejores de los últimos 50 años. Y cada vez se les está reconociendo ese accionar de ese gobierno. Y entonces, eso indica que para gobernar se necesita primero liderar, tener las ideas claras y tener un equipo de profesionales en todos los estamentos políticos y públicos, porque necesitamos buenos ministros en salud, en educación, economía, etcétera, en todas las áreas, y en directores y obviamente que en el legislativo, que es a donde yo estoy postulando, se necesita gente con capacidades, y además de la capacidad técnica, profesional, se necesita tener ética y moral, que es lo que está faltando en estos momentos. Eso lo puedo decir con conocimiento de causa. Yo tengo, como dije, más de 20 años en la función pública, y podrán decir y podrán preguntar en el Hospital Loaiza, que es mi alma mater, si tengo algo o tienen algo que cuestionar, y creo que he llevado una vida limpia y totalmente pulcra para justamente decir lo que estoy diciendo. ¿Y qué me motiva a postular al Congreso? Justamente el año pasado yo estuve asesor principal de la Comisión del Congreso de la República, y cuando llegué me quedé sorprendido por la calidad de los congresistas, paupérrima, salvo honradas excepciones, un Congreso totalmente quizás uno de los peores de los últimos años. Y entonces yo me pregunté, si yo me he capacitado y me he formado, ¿por qué no voy a postular? Además, con otra premisa, nosotros siempre nos quejamos de la corrupción y que la política es muy corrupta y que en la política hay corruptos. Pero entonces la gente honesta, ¿qué hace para no entrar a la política? Y justamente le estamos dejando el espacio a los corruptos. Entonces yo creo que esas son motivaciones que me han llevado a postular como candidato como al Congreso de la República, en este caso a diputado por Lima, y voy con el número 20 por el Partido Aprista Peruano, que además es el único partido que hizo una elección democrática interna y que no ha cobrado ni un solo centavo para poder postular, ni un solo centavo. Estoy acá contento porque ha sido una lucha democrática, una pelea interna. Algunos se han quedado, algunos candidatos con muchas polentas y capacidades se han quedado, pero hemos logrado acceder, y ahora estoy acá pidiendo el voto de la población, de los ciudadanos, porque nosotros queremos mejorar y adecentar la política y la salud del país. Eso es lo que nos motiva a ir al Congreso de la República. Y son 3 las funciones que hace un diputado, que es promover leyes, fiscalizar y la representatividad de los ciudadanos, que eso es uno de los actos y una de las acciones que poco hacen los congresistas con los ciudadanos. Una vez que ingresan al Congreso, se olvidan de ese acto de representación y de convocar y poder recibir en sus oficinas a los ciudadanos que requieran alguna necesidad que tantas tenemos en el país. Okay. Doctor, he visto algunas de sus propuestas que lo vamos a hablar posteriormente. En base, más que todo son opiniones en base al gobierno actual, interino actual. Todo el mundo se queja, es un tema en general, porque usted es médico, pero igual le voy a hacer la pregunta. En caso de lo que es seguridad ciudadana, educación, en el caso de salud, que luego lo vamos a hablar, ¿cómo usted piensa combatir la inseguridad ciudadana? En la actualidad sabemos que la extorsión,
el denominado terrorismo urbano, llamado terrorismo urbano. ¿Qué piensa proponer para poder combatir ¿no? este desastre? Yo estoy promoviendo ahora algo que me parece que debe ser tomado por este gobierno, que todavía no le han dado el voto de confianza. Lo estoy pidiendo desde hace más de un mes y no debemos esperar que haya y continúen muertos diariamente, más de 10 muertos que normalmente reportan las entidades que hacen el conteo de gente que muere por la extorsión, el sicariato, etcétera, por la inseguridad ciudadana, que más lo llamo yo la criminalidad. Entonces, yo como médico me debo y digo, la Constitución en el articulado número 1 dice la defensa de la vida, y como médico yo exijo que se defienda la vida, y yo exijo además a este gobierno y a todos los candidatos a presidencia de todos los partidos que deberían reunirse y formar un frente contra la criminalidad, porque no vamos a esperar hasta el 28 de julio para que recién ahí el partido que haya ganado las elecciones plantee, que espero sea el APRA, plantee la propuesta de criminalidad o contra la criminalidad. Entonces yo lo que estoy exigiendo y pidiendo es que todos los candidatos deberían reunirse y no esperar hasta el 28 de julio que el que gane proponga y plantee su propuesta de ley. Esa es una cosa que inmediata, que debería convocarlo el actual presidente de la República. En ese caso, lo que usted menciona, ¿no? Que la reunión con el actual gobierno, pero bueno, ya hay una ley. Y en ese caso voy a mencionar la que estamos hablando acerca de la seguridad ciudadana, que obviamente facilita pues esta corrupción, y esto está en la ley dentro del grupo de los famosas la ley pro crimen. Dicen en la ley 32, bueno, no lo voy a leer textualmente, 32.130, ¿no? Sobre que traslada la investigación preliminar a la Policía Nacional, restando autonomía al Ministerio Público. Entonces, y hay que recalcar que la Policía Nacional no tiene una buena reputación. Hay bastante corrupción en la Policía Nacional. Claro. Entonces, eso que ya es ley, ¿ustedes qué piensan hacer al respecto? Obviamente un cambio de ley es total, pero también eso se tiene que hacer, pero a lo que voy es que la inmediatez nos tiene que exigir un cambio, porque no podemos esperar a que el nuevo gobierno trate de cambiar esta propuesta que esta ley que ya está en estos momentos en efectivo. Entonces yo creo que tenemos que exigir ahora que haya un frente de criminalidad. Lo exijo, lo pido, porque la población ya no da para más. Hoy día ha habido un paro que no tuvo felizmente la aceptación de mucha gente y por lo tanto no se sintió, pero yo creo que los conductores, los choferes, la población en general, y ahí tiene que ver otro tema que sí tiene que ver con la salud, y es que la inseguridad ciudadana y la criminalidad está afectando a casi el 80%, yo diría el 100%, pero el 80% de la población está teniendo trastornos mentales, de trastornos de comportamiento. Entonces, se tiene que trabajar a nivel de salud mental. Y eso es un tema importantísimo que tenemos que inmediatamente, nosotros tenemos una propuesta para trabajarlo con las comunidades y además convocar a los jubilados para que ayuden a las iglesias, para que en los centros comunitarios de salud mental se pueda trabajar con la alcaldía, con las municipalidades y con los ciudadanos, poder trabajar el tema de la salud mental. Muchos hablan y dicen que debemos tener un psicólogo en cada colegio. Eso no es posible, porque no tenemos la cantidad de psicólogos y de psiquiatras como para poder hacer la cobertura. Pero lo que sí se puede implementar a nivel nacional es la telemedicina. Y ahí tenemos otra propuesta que es un sistema, nosotros queremos implementar una ley nacional justamente de implementación de digitalización de la salud. Doctor, ya que está hablando acerca del tema de la salud mental, justo iba a mencionarlo también, está relacionado al tema de lo que es el aborto. La congresista Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, hay un conflicto interno porque ella aún va a postular al Senado, pero sus colegas, ¿no?, participantes dentro del Partido de Renovación Popular, ¿no?, le piden, ¿no?, de que ya no postule, ¿no? Hay un conflicto interno. Ella aún desea seguir en el camino de la candidatura,
Y se menciona sobre imágenes que mostró, bueno, cosa que ella ya en los medios indicó que no fue ella la que mostró las imágenes, sino fueron personas externas a su grupo. Y en este caso, dentro de las imágenes mostraban a niñas embarazadas, resultado de violaciones, ¿no? En un albergue que ella tiene, que menciona ella, no la estoy defendiendo, sino es lo que ella ya ha expresado en los medios, que ella ya no dirige el medio, tiene el albergue, pero se dedica ella al 100% a lo que es, ¿no?, el tema del ser congresista. Y acá hay varios puntos. Niñas, ya exageremos ya, de 9, 8 años a adolescentes de 14, que salen embarazadas, motivo de violación, por cualquier índole. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Usted apoya el aborto? ¿Está en contra del aborto? ¿Qué consecuencias hay si un adolescente continúa con un embarazo no deseado por causa de la violación? ¿Qué es lo que se debería hacer al respecto? Bueno, definitivamente el acto de esta candidata al Senado es reprobable. Ella podrá decir de que su personal la expuso, pero lamentablemente ella es la responsable porque el centro le pertenece a ella y ella ha trabajado esta propuesta de ayudar a las niñas violadas. Y encima lo que sale ahí es que las obligan a terminar el embarazo. Entonces, yo creo que acá hay un problema serio. El aborto, desde el punto, y como médico lo digo, debe estar ya, y está reconocido desde el punto de vista del aborto terapéutico, pero creo que también en el caso de abortos, de embarazos por violaciones y violaciones violentas, estamos afectando muchísimo. Está demostrado fisiológicamente que la mortalidad, y lo ha dicho además el Colegio Médico, la mortalidad de las niñas que logran tener un embarazo y terminar un embarazo aumenta 5 veces, y las complicaciones aumentan 5 veces por el tema a nivel del tamaño de la pelvis, por traumatismos en los niños, pero además de eso genera daño cerebral demostrado en un alto porcentaje de estas niñas. Entonces yo creo que eso hay que evaluarlo y debería, con evaluación de expertos, también generar posibilidad de un aborto en estos niños que han sido violados. Lo que se tiene que trabajar cuando se habla nosotros estamos hablando de la violación, pero no vamos a por qué se produce la violación. Tenemos que ir al inicio. O sea, yo creo que tenemos que cuestionar el comportamiento de padres y madres, porque madres que permiten que haya violaciones de los padres o de los familiares cercanos, porque en general no son gente de afuera, es muchas veces el familiar cercano el que termina. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar mejor y educar mejor a los padres, a la familia, y tener una sociedad de mejor calidad. Venía escuchando yo ahora en una entrevista en un medio, justamente un experto hablar en el tema de la educación. Entonces hablaba de las universidades, decía, el tema de los valores y los principios no es la universidad solamente, no es el colegio solamente, comienza con la familia, comienza con el entorno familiar, y lamentablemente esto no hay una buena receptividad y no se está trabajando a nivel de las familias. No nos olvidemos, hace poco también hubo otro ejemplo de un ministro de Educación, Morgan Quero, que también dijo algo en relación al tema de las violaciones en poblaciones aguajunes, ¿no? Que se sabe que hay alto índice y que dijo que era un tema cultural. Pues no puede ser una violación un tema cultural, o sea, como que aceptando que porque es un tema cultural hay que validar ese acto y ese hecho. Entonces yo creo que acá o sea, yo estoy de acuerdo en que esos niños, previa evaluación y por los referentes y por la información científica, nosotros los médicos nos basamos en evidencia científica. No es solamente el porque yo soy católico y porque soy religioso o porque soy cristiano o porque tengo tal o cual religión, tengo que exigir de que haya o no haya aborto. No, tiene que haber una evaluación científica y definir por qué razones pedimos de que haya un tema del aborto. Yo estoy dando razones y evidencia científica para justificar que en estas niñas deberían
pedir o solicitar el aborto. Claro, y obviamente eso está relacionado con la salud mental, es el resultado, ¿no? Hay una Totalmente, violación, totalmente. obviamente. Eso, tanto el producto como la mujer van a estar totalmente dañados para toda la vida. Sí. Es el daño para toda la sociedad. Y obviamente como que es lo que está relacionado al tema de la educación. Obviamente, una niña que no está preparada o ha sido dañada mentalmente, físicamente en este caso, no va a poder responder en sus escuelas, y agregando ello que los colegios nacionales, sin mencionar los colegios emblemáticos, ¿no? De los conos, llamémoslo así, no son en buenas condiciones. Entonces, una cosa lleva a la otra y es, obviamente, hay que, como usted muy bien lo ha dicho, la base de la sociedad es la familia, ¿no? Si no hay una buena educación en la familia, el resultado es el que vemos ahorita. No nos olvidemos, Cris, que hace poco tuvimos un gran problema a nivel mundial y que fue la pandemia. La pandemia generó una crisis, obviamente, de salud, pero también una crisis familiar, ¿no? A todos nos llevaron y nos recluyeron en nuestros domicilios y después generó muchos conflictos porque no estábamos acostumbrados. Y después de esa pandemia, que además tuvimos la mayor mortalidad en el mundo y a la cual nosotros ahí estamos proponiendo otra propuesta de ley, que es pedir y exigir que se forme una comisión de la verdad para saber qué pasó en el terrible y nefasto gobierno de Vizcarra, que generó la mayor mortalidad en el mundo con corrupción y con una serie de irregularidades que hay que describirlas, buscarlas y obviamente castigar a los responsables, ¿no? Entonces, menciono esto ¿por qué? Porque todos creíamos que después de la pandemia la salud y la educación iban a ser prioritarios para el gobierno que viniera. Y cosa que no fue así, porque ni la salud ni la educación, además tuvimos después de Vizcarra a un presidente electoralmente, porque vino Sagasti porque lo vacaron, pero el presidente elegido por voto popular, que fue un voto además, yo creo, de rechazo o de resentimiento, y eligieron a Castillo, un profesor que fue lamentable su gestión y que llevó a la institucionalidad a convocar y a venir a tirar abajo a mucha de la institucionalidad del país, ¿no? Entonces, es algo pendiente que queda, mejorar la salud y mejorar la educación. Y eso se traduce en algo que ya lo venimos hablando y comentando, se llama capital humano. Este es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de un país. Entonces necesitamos que los profesionales, que no solamente a nivel en la familia, sino en el colegio, tanto primario y secundario, justamente preparar a los niños y a los jóvenes para que ese capital humano sea competitivo en un mundo donde la inteligencia artificial nos está ganando. Y entonces tenemos que tener gente preparada y capaz. Y entonces, el otro día yo estuve en un evento donde se habló del tema de capital humano y un especialista decía, Corea en el año 1960, tenía la pobreza que tenía el Perú. Sin embargo, ellos mandaron a todos sus especialistas, primero una formación primaria, secundaria, y a sus especialistas nos mandaron a las mejores universidades del mundo. Corea ahora, ¿qué es? Es la 11ª potencia en el mundo, porque el capital humano se ha demostrado que es fundamental para el desarrollo de un país. Y ahí tenemos que trabajar. Y lamentablemente no se está haciendo, no tenemos políticas para mejorar esto. Y usted lo dijo, tenemos actualmente alrededor de 60-70% de colegios que están en ínfimas condiciones en Lima como en provincia. Y qué decir de los hospitales y de los centros médicos. Doctor, esta es una pregunta incómoda, ya que usted mencionó el tema de la época del 2020, la época de la pandemia, llamémoslo así. Hay un detalle aquí, y sé que obviamente va a ser incómodo para usted, porque usted ha sido ministro. No, yo no he sido ministro. Perdón, ha sido asesor justo de la ministra Macetti, que fue justo en el gobierno de Vizcarra. Obviamente, en este medio nosotros no vamos ni para uno ni para otro. Lo que nos interesa mucho a nosotros es la información. Lo que decida el ciudadano, el público,
tomará sus propias decisiones. Nos interesa mucho de que los candidatos en sus propuestas y respondan algunas preguntas obviamente, de cierto público. En el año 2020, en la pandemia, obviamente el gobierno comenzó a regir ciertas normas dictadas por la OMS. El encierro, como lo dice usted, y además también la vacunación obligatoria del 2021. Y salió una ley 31091, exactamente publicada el 18 de diciembre del 2020, donde dice que el acceso es el acceso libre y voluntario al tratamiento preventivo del SARS-CoV-2, ¿no? El COVID-19. Pero en esa época hay que recordar que estaba prohibido ingresar a centros comerciales o estudios a cualquier lado si una persona no estaba vacunada. Entonces, si en la ley 31091 dice acceso libre y voluntario, ¿cómo es posible de que a estos ciudadanos que no quisieron acceder a la vacunación obligatoria, llamémoslo así, se les prohibiera, redundando si era libre y voluntario? Y además, otro detalle para que después usted me responda, ¿no? a detalle, la vacunación, la primera dosis hubo un alcance del 94%, segunda dosis 90%, tercera 74%, cuarta dosis 28%, la primera de refuerzo 24%, segunda refuerzo 6% y la última que era dosis única, ¿no? Un 11%. Bajó el porcentaje de vacunación. Como digo, les voy a exponer todo sobre la mesa para que usted me exponga y no estar viendo detalle por detalle. Y también en esa época de vacunación obligatoria hubieron un gran porcentaje, que si hablamos de un porcentaje del 100% de la población, era casi un 70% que no deseaban vacunarse, un 10% que sí accedía a la vacunación y entre un 20 o 30% que estaban en duda. Hasta que justo salió el tema de Vizcarra, el famoso Vacunagate, ¿no? Y ahí cambió el porcentaje a un 40% no vacunación, 40% que accedían y otro. Pero aquí es donde viene un tema muy importante que también está dentro de la corrupción, que hay muchos médicos que no accedieron a la vacunación. Entonces, y es sabido que dentro de esa época habían personas que se inoculaban, habían personas que salían registradas como vacunadas, pero no estaban vacunadas. Es decir, que por lo bajo pagaban a algún contacto del MINSA para salir registrados. Dentro de ese grupo que estaban registrados, no vacunados, obviamente hay algunos periodistas, personas del gobierno, algunos médicos, para continuar laborando. Y el otro porcentaje que sí accedieron a la vacunación. En base a todo ese tema, y otro que ya nos llega, luego de toda la época de la pandemia, vino en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, que era el encargado en Estados Unidos de fomentar la vacunación y todo el encierro, fue procesado por el Senado. Y además, agregando a esto, que ya salieron los archivos secretos de Jeffrey Epstein, donde menciona, ¿no?, una colaboración, un trato íntimo entre Bill Gates, que él estaba fomentando también en la vacunación y el encierro. También se expusieron los correos electrónicos de Anthony Fauci, donde indicaban cómo era el inicio de la época pandémica del COVID-19. Teniendo todo esto en conocimiento, porque hay muchas personas que obviamente, por eso le hablé del porcentaje, que no deseaban vacunarse, y ahora que estamos entrando en una nueva vacunación, bueno, hay vacunaciones que son registradas, que obviamente a un recién nacido se les aplica. Seguiría esta norma, esta ley 31091, regiría
o sea, a la vacunación voluntaria. Le pregunto a usted como médico, ¿no? Que es muy importante, como le dije, le he planteado todo el terreno para que usted pueda, ¿no? No es debatir, sino es informar a las personas que piensan de esta forma, porque tengo entendido que hay otros médicos que opinan en ese sentido. Entonces, ¿qué me podría decir al respecto sobre toda esta información? Bueno, lo que yo les puedo comentar es que la vacuna ha salvado a millones de personas desde cuando se crearon estas vacunas con Pasteur. Entonces, el tema de la vacunación es importantísimo. Perú, además, ha sido un ejemplo en Latinoamérica. En los años en el gobierno, también es otro acto que se generó en el gobierno aprista, de los altísimos niveles de vacunación de todas las enfermedades que hay y que existen vacunas. Visto esto, llega la pandemia, un virus que no se conocía y que comenzó a matar gente. Yo me acuerdo tener amigos médicos en Italia y en España que comenzaron a morir antes que acá, antes que el Perú llegara el virus, y me acuerdo que conversaba con ellos, incluso formamos un WhatsApp especial en el tema de salud. Y teníamos médicos de toda Latinoamérica, de Europa, y donde intercambiábamos información. Definitivamente la OMS y la OPS lo que informó y lo que recomendó es sacar la vacuna lo más rápido posible, algo que no se había hecho tan rápidamente, porque las vacunas en un tiempo real, antes del COVID, demoraban 10 años, entre 8 a 10 años, y sin embargo con el COVID se logró conseguir una vacuna en aproximadamente un año. Y además a los que generaron ese tipo de vacuna con una técnica especial, les dieron un premio Nobel por este hecho. Entonces, yo creo que es importante reconocer que la vacuna salva. Y creo que la vacuna salvó a mucha gente que luego se usara políticamente en nuestro país el tema de la vacunación, y fue a nivel de gobierno central, porque incluso el Ministerio de Salud tenía algunas propuestas, pero nunca nos llamaba. Muchas veces decidía el presidente con la ministra en ese momento de Economía y Finanzas y con la Cancillería. Entonces, disculpe que lo corte, doctor. Justo ya que usted habla del tema de esa vacunación, de la corrupción, en la época de Castillo, su ministro, el abogado, no me acuerdo el nombre, que tenía su almacén, ya que habla acerca de que era más que todo un fin ese. Era el que fue premier, tampoco me acuerdo ahorita su nombre, que era acá. Sí, ya saldrá en el proceso de la entrevista. Me parece que Torres se apellidaba. Aníbal Torres. Aníbal Torres. Pero tenía su almacén y es el que promovía las compras de vacunas, porque obviamente hay un beneficio económico. Obviamente, pero eso pues lamentable, ya son, por eso decimos, ¿no? Que una vez que se nombra, que pasa la pandemia, el país, por un pequeño margen, logra nombrar o logra votar por Castillo, y lamentablemente fue un gobierno que generó mucho retroceso y que además tuvo mucha corrupción, muchísima corrupción, y eso es lamentable, y por eso el país siempre se está cuestionando y está después lamentando las elecciones en los últimos presidentes, porque hemos venido de corrupción en corrupción. Usted ha mencionado últimamente el de Gerí, pero también el de Dina Boluarte, ¿no? El gobierno de Dina Boluarte fue lamentable, donde además no es ella la que gobernaba, sino estamos en una dictadura parlamentaria, porque son los grupos, los partidos que están en el Congreso los que gobiernan, básicamente Acuña, Luna, Fujimori y también Renovación Popular, ¿no? Ellos son los que han manejado el país y han tenido sus cuotas de poder, ¿no? Algunos más que otros, pero han intervenido, ¿no? Ya que se menciona el tema de corrupción, doctor, ¿cómo piensan hacer para eliminar esa corrupción? Hay que, por ejemplo, tengo entendido de que en China, no recuerdo el nombre, de este político que fue sentenciado a muerte por recibir coima. Y hay que ver que en China es un país socialista comunista. Yo no estoy a favor de todo, de las normas que pueda tener China, pero en un gran porcentaje, digamos, entre comillas, se vive cierta tranquilidad
Y es porque deciden contrarrestar la corrupción que existe en el gobierno. ¿Ustedes cómo piensan contrarrestar esa corrupción absoluta? Porque, o sea, si alguien sale a robar por la calle, un carterista o alguien con un auto, ya, se le sentencia. Pero a esos que están detrás, ¿no? Esos, ya sea algún comisario o algún congresista o a cualquier otro personaje público de alto rango, comete una infracción, un delito, y obviamente existe la corrupción, ¿no? Ni se le sentencia o se le archiva la sentencia. Entonces, ¿qué propuesta da para eliminar absolutamente la corrupción? Que es, en verdad, es una utopía, porque bueno, en todas partes del mundo me imagino que habrá corrupción de menor o mayor grado, ¿no? Definitivamente se necesita un gobierno que tenga las cosas claras, un gobierno con potente, que tenga autoridad para definir las propuestas. Y hay dos cosas que son fundamentales, porque el tema todo es preventivo. No podemos trabajar a nivel de, bueno, vamos a matar a todos los corruptos, entonces tiene que prevenirse. ¿Y cómo se previene la corrupción? Primero, yo creo que tiene que haber una meritocracia. La meritocracia es fundamental, porque la meritocracia implica que tenemos que convocar a un profesional competente, técnico, etcétera, pero además que tenga una historia ética y moral impecable. Eso es fundamental y eso no está sucediendo. Y el otro tema es la otra propuesta que también estamos llevando, que es una ley de transformación en la salud digital. Pero cuando hablo de salud, pero eso además trasladarlo a todas las entidades del Estado, porque vamos al caso de Estonia. Estonia es el país más digitalizado del mundo y entonces todos los procesos están evaluados, vistos y seguidos en las redes sociales, en las redes sociales y en la institución se transparenta todos los procesos. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, generar de que haya transparencia mediante la digitalización de la salud. Pero además en el tema de la salud tenemos beneficios importantísimos, porque si nosotros digitalizamos la salud, lo primero que tenemos que hacer es generar una historia clínica interoperable, intercambiable. Tenemos pues un subsistema de salud fragmentado, donde tenemos el CIS, tenemos el Salud, tenemos el MINSA, tenemos las Fuerzas Armadas, y entonces si usted en algún momento tiene, ojalá nunca lo tenga, pero está en provincia y tiene un accidente, y de pronto usted tiene salud, pero va al MINSA, entonces va a tener que hacer una historia nueva. Sin embargo, si usted tuviera una historia digital, no necesita ni escribir, eso se llama cero papel, llegar a cero papel, entonces mirar ahí que tiene su historia, sabemos qué es lo que necesita, qué es lo que tiene, los problemas que tiene, las alergias, qué medicación está tomando, e incluso por esa misma historia se puede dejar la medicación y conseguirla en cualquier farmacia del país. Eso se llama la interoperabilidad de los sistemas y eso es lo que se plantea. Pero además de eso, tenemos una serie de elementos que pudiéramos usar en el tema de la salud, porque uno de los avances importantísimos de la tecnología y de la inteligencia artificial se da en la salud con robots, etc. Incluso yo he estado con Huawei viendo hospitales en China, tienen hospitales de hasta 30.000 camas, todos con inteligencia artificial. Y a eso tenemos que tender. Entonces, ¿qué ventajas? Por ejemplo, el tema de la anemia. Usted puede ver por la retina el tema de la anemia con un aplicativo en cualquier lugar del país, hasta en el lugar más alejado, si es que tiene el tema de la internet conectada, pero tiene que haber conectividad. Y, por ejemplo, el tema de los medicamentos. Puede haber un tema con el blockchain, hacer una trazabilidad desde que lo compra hasta que se usa en el paciente. Entonces, esas son las ventajas que nos harían disminuir el tema de la corrupción, porque está todo siendo transparentado, evidenciado y visto en
en las computadoras de las instituciones. Usted entra a cualquier institución y dice, bueno, quiero ver el proceso tal, cómo se llevó, a quién contrataron, por qué lo contrataron, cuánto pagaron. Todo eso se puede seguir, todo, si está todo digitalizado. Para eso es la tecnología. Por eso es lo que mencionaba al inicio de la entrevista sobre lo que se realizó en el gobierno de Alan García, ¿no? Sobre el INCOR, que obviamente relaciona a la salud, el Instituto Nacional de Cardiovascular. Entonces, en base a ese historial... Y además se compró en Salud un aparato de ciclotrónico para hacer medicamentos en Salud. Lo llevaron, me parece que al Saboal, para hacer productos para medicamentos oncológicos. Y nunca usados. Sí. Está ahí como un elefante blanco. Hace un momento usted mencionó sobre lo que es lo del MINSA y lo de... lo del MINSA y de Salud y los militares. Y sí, la gran diferencia y los problemas que existen dentro de los hospitales, porque, y eso lo digo de manera personal, ¿no? O sea, así como, por ejemplo, mi madre fue a un hospital de salud y te citan un día, ya regresas en 2 meses para tu siguiente revisión, regresas en otros 2 meses y a veces llegas y haces una cola extensa. Tienen que llegar personas adultas. Pero, o sea, me parece ilógico que si van a sacar una cita, y mayormente esa cita es para personas adultas, tengan que estar desde temprano. Algunos llegan hasta las 4 de la mañana a hacer su cola, y son personas adultas. Entonces, debería haber algún cambio al respecto para que obviamente no tengan... Ahí también interviene la ley de transformación digital, porque si usted tiene todo digitalizado, usted puede por teléfono llamar y solicitar una cita, y la va el día y la hora que le toca, todo por sistema digital, como existe en los países... En Japón, en China, hasta en Chile sucede eso. Entonces, no tenemos por qué tener largas colas usando justamente tecnología. Tenemos que, ya en el siglo XXI, estamos en el siglo XXI y tenemos que implementar la tecnología. Sí. No nos olvidemos ahora estamos viendo la competencia mundial que hay entre Estados Unidos y China, quién va a manejar la inteligencia artificial y quien la maneje podría dominar el mundo. Entonces, ¿qué está haciendo el Perú para manejar y entrar a esa elite de expertos y tener la inteligencia artificial ya como parte de su estructura del Estado, como parte de la educación, como parte de la formación de los profesionales? Hay un detalle, bueno, obviamente una de sus propuestas, que es acerca del seguro dorado de los congresistas, lo que usted menciona, ¿no? Ahorita, que tengo entendido que son 9 millones en el gobierno anterior, y que abarcaba para los esposos, hijos y padres. Entonces, usted desea hacer un cambio. ¿Qué es? No, el cambio es simplemente, ¿no? ¿Por qué tienen que tener un seguro tan alto? Deberían simplemente atenderse en salud y además dar el ejemplo. Y eso mejoraría obviamente la calidad, porque si vamos a salud y el congresista se da cuenta que no están funcionando los procesos, va a exigir que esa institución mejore sus procesos. Entonces yo creo que debería exigirse que los congresistas, y yo lo voy a plantear como médico y como que vamos a entrar como partido aprista peruano, exigir justamente que los seguros dorados sean retirados. Okay. Doctor, bueno, el tiempo nos ha ganado, hay muchos temas más a tratar, pero como bien digo, obviamente espero tener otra entrevista ya cuando se logre llegar al Congreso como diputado y como número 20 representando al partido aprista. Doctor, últimas palabras para un resumen de lo que usted, de sus propuestas para que todos los ciudadanos estén convencidos de optar por el número 20 a diputado. Bueno, comencé diciendo que el ciudadano tiene que evaluar bien a su candidato y esa evaluación tiene que venir no solamente del punto de vista técnico, profesional, sino ético y moral. Quien les habla tiene más de 20 años en la gestión pública, trabajando en un hospital, preocupándose por la salud de todos los ciudadanos y mi eslogan es luchemos juntos por tu salud. Mis propuestas más importantes son un tarifario único en salud, porque lo que no se debe o se pretende hacer, juntar es salud con el MINSA, eso es complicado, pero sí tener procedimientos
operaciones y procesos y un tarifario equiparable, porque no puede ser posible que una apendicitis en el MINSA cueste diferente a una apendicitis en E-Salud, e incluso hasta una jeringa. Entonces, yo creo que esos procesos y esos tarifarios se tienen que equiparar. Con esa equiparar se puede hacer lo que se llama el intercambio prestacional. Esa es una primera medida. Luego, el tema, comentaba, de la ley de transformación digital, el tema de la salud mental, y algo que me parece importante, que es proponer un sistema de shock de infraestructura con una unidad de STRABE. ¿Qué es esto? Que nosotros inmediatamente entremos, declaramos en emergencia la salud y generamos una unidad de STRABE para poder entrar y poder solucionar y destrabar todos estos hospitales y centros de salud que están en arbitraje, que tienen problemas legales, y que, por ejemplo, el hospital de Lorena del Cusco, 10 años detenida su construcción y su terminación porque hay problemas legales. Entonces, eso no se puede permitir. La población se está muriendo y tenemos que solucionar los problemas legales inmediatamente. Entonces, apenas lleguemos, vamos a hacer ese shock de infraestructura y una unidad de STRABE. Doctor, muchas gracias por su presencia, por el tiempo que nos ha brindado. Y bueno, ustedes ya saben, el número 20 por diputado Lima Metropolitana, Partido Aprista. Doctor, mucho gusto tenerlo. Muchas gracias, Cris, por la entrevista, y agradezco a tu canal y a la población, y espero que me den el voto, porque mi Perú necesita la salud. Sin salud no hay nada. Luchemos juntos por tu salud. Número 20, escriba el número 20 en el recuadro de diputados por el Partido Aprista Peruano. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, estuvimos en el bloque de entrevistas a través de su canal HHTV Noticias. La próxima semana estaremos con más entrevistas en Elecciones 2026.